Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar una serie de videitos para recordar las normas de acentuación del español. Aquí procuraré ser muy breve en estos videitos y todas las dudas que ustedes tengan o cualquier otra cosa contextual que quieren que se les explique o en la cual profundice más. Entonces, para eso tendremos nuestras sesiones sincrónicas, ¿de acuerdo? Y ahí me dicen si hay alguna duda o si quieren que abunde en algo. Bien, entonces aquí vamos un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Solamente para que ustedes recuerden esto que desde la primaria lo sabemos, pero a veces no ponemos mucha atención en nuestro escribir diario y a veces se nos olvidan o simplemente no ponemos atención para escribir, ¿de acuerdo? Pero ahorita que vamos a recordar todo esto van a ver que ya se lo saben, es muy sencillo y solo basta que en realidad lo vayan aplicando siempre que escriban el más mínimo recadito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar a tratar de explicar un poquito la clasificación de las palabras que nos va a llevar a por qué se clasifican así las palabras y cómo esa clasificación nos ayuda a comprender cuándo vamos a ponerle tilde a una palabra y cuándo no. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es aquel sonido que sale cuando pronuncias una palabra, cuando lo que sale con un solo golpe de voz, ¿de acuerdo? Y regularmente en nuestro idioma español se requiere por lo menos en cada sílaba se requiere un sonido vocálico. Acuérdate que los sonidos vocálicos o las vocales son en español son cinco: A, E, I, O, U, ¿de acuerdo? Así que las sílabas van a tener por lo menos uno de estos sonidos y pueden tener dos o más este, eh, sonidos consonánticos, ¿de acuerdo? Para que quede muy claro esto de las sílabas, vean estas dos palabritas que tengo aquí, la palabra murciélago y la palabra culturales. Son palabras que tienen varias sílabas. Y quiero que noten que algunas palabras, algunas sílabas de estas, por ejemplo, se forman por una vocal y una consonante, una vocal y una consonante, pero algunas otras se forman por una consonante y dos vocales, como en el caso de sie, o una vocal y dos consonantes, ¿de acuerdo? Obviamente también hay sílabas de una sola vocal, ¿de acuerdo? Así que en realidad las sílabas no tienen que ver con el número de letras que las integran, sino con el sonido que sale en una sola emisión de voz que sale de nuestra garganta o de nuestra boca, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos separar sie, sino que decimos sie, y esto debe de quedar muy claro cuando podemos y cuando no podemos separar. Esto va a ser tema de otro videito que va a ser con hiatos y diptongos y triptongos, ¿de acuerdo? Para que veamos cuándo se pueden separar las vocales para que formen o no una sílaba distinta. Por lo pronto, entonces, que quede claro qué es una sílaba, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos interesan las sílabas? Bueno, porque las sílabas se van a estar construyendo con estas vocales y al final es lo que nos va a decir si nosotros debemos o no debemos acentuar según las reglas que vamos a recordar más adelante, ahorita mismo. Para efectos de que comprendamos bien este asunto, vamos a recordar que las vocales tendemos a dividirlas en dos o las dividimos en dos. Hay quienes dicen que son semiabiertas, semicerradas, muchas cosas, pero para que esto sea muy práctico vamos a dividirlas en dos, las vocales abiertas y las vocales cerradas, ¿de acuerdo? Antiguamente a mí, por ejemplo, en la primaria me enseñaban como fuertes y débiles, pero ahora se prefiere, por lo menos así se describen ahora, con una mayor preferencia las vocales abiertas y las vocales cerradas. Abiertas responden a el grado de apertura de tu boca, cuando abres la boca, cuando pronuncias la A, la E o la O. Y si lo haces ahorita mismo en donde estés escuchándome, vas a darte cuenta que cuando pronuncies cualquiera de estas vocales, vas a abrir más la boca que si pronuncias estas vocales, ¿de acuerdo? Que si pronuncias la I y la U. A, E, O
I, U, ¿de acuerdo? La vocal más abierta que tenemos es la A y la vocal más cerrada que tenemos es la U, ¿de acuerdo? Así que no te olvides de esta clasificación porque también nos va a ayudar bastante. A, E, O son las vocales abiertas y las vocales cerradas son I y U, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo formamos las sílabas? Lo que te decía hace unos minutos, ¿no? Las consonantes necesitan siempre de una vocal, por lo menos una vocal para formar una sílaba. Pero las vocales pueden formar sílabas por sí solas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de atleta, mira que la letra A, la vocal A, es una sola sílaba. Atleta, abrigo, ¿de acuerdo? Pero ahora mira esta palabra que tenemos aquí, transporte. Es un sonido vocálico y uno, dos, tres, cuatro sonidos consonánticos. Y todos estos sonidos consonánticos al final tienen, voy a decirlo de una manera burda, tienen la fuerza porque está la A. ¿De acuerdo? Entonces todas estas forman una sílaba porque está presente la A. Eh, Insisto en una vocal puede formar por sí sola una sílaba siempre y cuando sea una vocal abierta, es decir, sea una O, sea una A o sea una E. ¿De acuerdo? Poema, oasis, caos, boa. Ya más adelante vamos a ver qué pasa con la I y con la U y cuándo pueden formar sílabas estas mismas. Las palabras, por el número de sílabas que las integran, se dividen en dos, ¿no? Son en las monosílabas, que tienen una sola sílaba, ¿no? Sílaba única, fue o Dios, y las polisílabas que tienen muchas sílabas, desde dos, que se llamarían bisílabas, dos, casa, tres, círculo, cuatro, estupendo, y cinco, pentasílabas, universidad. Todas estas son polisílabas, al final tienen más de unas sílabas. Y también puede haber muchísimos más, por ejemplo, inteligentemente, que tiene bastantes sílabas, ¿de acuerdo? Ahí decimos que se llaman polisílabas. Todas estas al final son polisílabas. Las reglas que nosotros vamos a ver ahorita van a afectar mucho, sobre todo a las palabras polisílabas, ¿de acuerdo? Después vamos a ver cómo se acentúan las palabras de una sola sílaba. Las palabras que tienen todas las palabras en español tienen por lo menos o tienen una sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con mayor intensidad que el resto. Las otras que no pronunciamos con tanta intensidad se llaman sílabas átonas, ¿de acuerdo? Lean ahorita en su casa, en donde me estén escuchando, donde estén viendo el video, lean en voz alta estas palabras y de inmediato van a notar en dónde está la sílaba tónica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pantalla, anímate, llovió, examen. Ve que las palabras, las sílabas que están en negrilla aquí en la pantalla son las sílabas tónicas y efectivamente cuando tú las pronuncias son las que estás pronunciando con mayor intensidad, ¿de acuerdo? Las otras no. Ahora, intenta hacer, por ejemplo, cambiar la sílaba tónica y pronuncia, en lugar de pronunciar pantalla, trata de pronunciar la sílaba pan como una sílaba tónica. Y te vas a dar cuenta que suena muy raro precisamente porque esa no es la sílaba tónica. Pantalla, ¿de acuerdo? Pantalla. Nosotros no decimos ni pantalla ni pantalla, decimos pantalla, ¿de acuerdo? Si dijéramos cualquiera de las otras dos formas, entonces la sílaba tónica sería cualquiera de las otras dos y tendríamos que recurrir a una tilde por la posición que tiene esa sílaba tónica, ¿de acuerdo? Pero no es así, así que nada más tienes que hacer cuando tengas alguna duda de cómo se escribe una palabra, si lleva tilde o no lleva tilde, acuérdate de decir esa palabra en voz alta e identificar claramente dónde está la sílaba tónica. Que no te dé pena decirlo en voz alta porque al final precisamente eso es lo que nos ayuda a identificar las sílabas, que la puedas decir en voz alta, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la posición de la palabra, de la sílaba tónica en las palabras, estas se pueden dividir en todos estos grupos que tenemos aquí. Palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas, ¿de acuerdo? Bien, aquí ve, por ejemplo, cuando hablamos de las palabras agudas, decimos que la sílaba tónica en las palabras agudas es la última sílaba. Es decir, esta sílaba que está en color rojo, que va a ser la última, si nosotros
contamos desde la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, observa, bondad, café. No decimos bondad ni decimos café, ¿de acuerdo? Decimos bondad y decimos café. ¿Qué quiere decir? Que la sílaba tónica es precisamente la última. Las palabras graves, en cambio, tienen la sílaba tónica, es la antepenúltima sílaba. Callejeros, árbol. Aquí fíjate que estamos hablando de la posición de la sílaba tónica y no importa qué tan grande o qué tantas sílabas hay en la palabra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la palabra árbol solamente tiene dos sílabas, que es la última y la penúltima, y es la penúltima la sílaba tónica. En cambio, la palabra callejeros tiene una, dos, tres, cuatro sílabas, pero la sílaba tónica aquí sigue siendo la penúltima, ¿de acuerdo? Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Entonces, esta es una palabra grave. Callejeros, árbol. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, como lo puedes ver aquí, módulo y contemporáneo. Y las palabras sobresdrújulas es todavía una anterior a la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Entonces, imagínatela. Las sobresdrújulas son muy pocas, incluso ya las esdrújulas son muy pocas en español, pero todavía son menores las sobresdrújulas y regularmente siempre es una combinación de dos palabras o una terminación sobre ahí se me olvidó reflexivos casi siempre, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a acentuar las palabras polisílabas? Es decir, las que tienen dos o más sílabas. Bueno, hay que tener en cuenta lo que acabamos de ver. Hay que tener en cuenta que hay palabras agudas, hay palabras graves, hay palabras esdrújulas y hay palabras sobresdrújulas. Y hay que tener siempre claro que las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, o más bien, perdón, llevan su sílaba tónica es la última, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdas eso y recuerdas que las palabras graves tienen la sílaba tónica en la penúltima, perdón, y las palabras graves, esdrújulas la tienen en la antepenúltima, entonces ya tienes la mitad del trabajo aprendido. Ahora lo que tenemos que ver es cuándo se van a acentuar estas palabras. Cuando digo acentuar, quiero decir cuándo van a llevar una tilde, es decir, el acento escrito, este signo que se pone arriba de las vocales para decir que ahí hay una sílaba tónica, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo lo vamos a hacer con las palabras agudas? Mucha atención, si las palabras agudas terminan en N o en S, y si terminan en vocal, cualquiera de estas tres circunstancias, si una palabra es aguda, es decir, tiene su sílaba tónica en la última sílaba y termina en N, en S o en vocal, entonces vamos a ponerle una tilde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la palabra autobús, la palabra rubí y la palabra camaleón. Si te das cuenta, todas estas son palabras agudas porque su última sílaba es la sílaba tónica. Autobús, rubí, camaleón, ¿de acuerdo? Y tienen la particularidad de que autobús termina en S, rubí termina en vocal y camaleón termina en N. Luego entonces ve, observa que les vamos a poner una tilde, ¿de acuerdo? Que les vamos a poner el acento gráfico. Entonces la norma es muy sencilla. Estas palabras se tildan siempre que terminan en N, en S o el vocal, ¿vale? Ahora bien, podemos ver cuando, debido a la norma que acabamos de ver ahorita, es decir, debido a esta simple reglita de que se tildan si terminan en N, S o en vocal, vamos a deducir ya por lógica cuándo no van a llevar tilde estas palabras. Bueno, no van a llevar tilde si no terminan en N o en S, es decir, si terminan en cualquier otra consonante que no sea N o S. Por ejemplo, amistad termina en D, que no es ni N ni S, y reloj termina en J, que no es ni N ni S. Pero estas palabras son agudas, ¿de acuerdo? Amistad, reloj.
Son agudas, pero no terminan en N o en S. Luego entonces no les vamos a poner tilde. También cuando las palabras agudas terminan en el dígrafo CH, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, es muy sencillo. Si terminan en CH, ¿qué quiere decir? Que no están terminando ni en N ni en S. Luego entonces no vamos a ponerles tilde tampoco. Cuando terminan en más de una consonante, aquí cuidado, ojo, ojo, observa la palabra mamuts. Mamuts termina con S y vas a decir, bueno, pero si es una palabra aguda que termina en S, ¿por qué no la acentuamos? Porque aquí vamos a romper la reglita porque está terminando en más de una consonante, termina en T y en S. Cuando eso sucede, entonces no vamos a acentuar las palabras agudas, ¿de acuerdo? Minigolf tampoco lleva acento, ¿por qué? O no lleva tilde, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una L y una F. Tenemos que terminan en más de una consonante. Luego entonces no le vamos a poner acento, tilde, pues. Y tampoco si terminan con Y. Es muy sencillo. Y no es una vocal, Y no es N, Y no es S. Luego entonces no vamos a ponerle tilde a las palabras agudas cuando terminen en Y. Todo esto que te acabo de decir se puede solucionar muy sencillo. Acuérdate de esta regla. Todas las palabras agudas se van a tildar si terminan en N, S o vocal. Acuérdate de esto y vas a ver que va a ser muy sencillo que recuerdes los casos en los que no llevan tilde. Por ejemplo, el más preocupante sería cuando terminan en más de una S, que puede confundirte con mamuts. Pero tú ya sabes que si terminan en más de una consonante, tampoco llevan tilde las palabras agudas. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy sencillo. Acuérdate nada más. Se tildan, llevan acento, pues, acento escrito. Acuérdate del autobús, acuérdate del camaleón y acuérdate del rubí. Solamente llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal. Las palabras agudas, que te quede muy claro, son las palabras agudas. Ahora bien, vamos a pasar con las palabras graves. Recuerda N, S y vocal, porque aquí las palabras todo esto se va a invertir. Las palabras graves llevan tilde si terminan en una consonante distinta de N o de S, ¿de acuerdo? Entonces aquí, olvídate, bueno, no te olvides, acuérdate de N, S y vocal, pero ahora sucede lo contrario que con las palabras agudas, ¿de acuerdo? Aquí, si las palabras graves terminan en una consonante distinta de N o S, entonces van a llevar tilde. Por ejemplo, lápiz y tórax. Primero, sabes que estas son palabras graves porque su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, ¿de acuerdo? Última, penúltima. Lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, pis es la última, la es la penúltima. Tórax. Trax es la última y to es la penúltima. Entonces sabemos que estas son palabras graves. ¿Y por qué les pusimos tilde? Bueno, porque en este caso terminan con una consonante que es distinta de N o S. Una es Z y la otra es X. También, ¿te acuerdas que en las palabras agudas, si terminaban en el dígrafo CH, entonces no las tildábamos? Bueno, pues aquí va a cambiar. Aquí si terminan en el dígrafo CH y son graves, entonces sí le vamos a poner la tilde, como en Cromlech. También si terminan en más de una consonante, por ejemplo, records, que termina en RDS, son tres consonantes juntas que cierran esa palabra, entonces vamos a ponerle acento. Y cyborg, que termina en dos consonantes, R y G, entonces también les vamos a poner la tilde en donde corresponda por ser palabras graves, ¿de acuerdo? Y también las vamos a acentuar si terminan en Y. Si te das cuenta, es todo lo contrario a lo que vimos con las palabras agudas, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes recordarlo más fácil? Bueno, igual como te dije hace un momento con las palabras agudas. Ahora aquí, pon atención, las palabras graves no se tildan si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra cárcel termina con L y L no es ni N, ni S, ni vocal.
La palabra dólar termina con R y entonces le ponemos tilde porque no es ni N ni S ni vocal. Y la palabra lápiz que termina en Z, que no es ni N ni S ni vocal, entonces por eso la acentuamos. Por eso le ponemos su tilde, ¿de acuerdo? Entonces, palabras graves no se tildan si terminan en N, S o vocal. Palabras agudas se tildan si terminan en N, S o vocal, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy, muy sencillo en realidad, ¿vale? Y si hay algo más sencillo que reconocer una palabra grave, cuando acentuamos una palabra grave y cuando acentuamos una palabra esdrújula, lo más sencillo todavía es cuando acentuamos las palabras esdrújulas. Las esdrújulas se acentúan, se tildan siempre, siempre se escriben con acento gráfico, ¿de acuerdo? Observa, pájaro, pájaro, ¿de acuerdo? Entonces, ro es la última, ja es la penúltima y pa es la antepenúltima. Todas las palabras esdrújulas que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba son esdrújulas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido vamos a ponerle la tilde donde corresponda por ser una palabra esdrújula. Pájaro, satélite, máquina, ¿de acuerdo? Todas estas son palabras esdrújulas y siempre llevan tilde. Aquí no tiene que ver si terminan en tales letras y si no terminan. Aquí la regla es que siempre vamos a tildarlas. Y lo mismo aplica para las palabras sobresdrújulas. Estas también se tildan siempre. Platícamelo, escríbasela, corríjamela, óyemelo. ¿De acuerdo? Observa que todas estas llevan tilde por ser sobresdrújulas. ¿De acuerdo? Bien, es muy importante que siempre sepas qué tipo de palabra vas a utilizar porque a pesar de que las palabras pueden escribirse de manera igual, las palabras no siempre tienen la misma función gramatical, ¿de acuerdo? Y esa función gramatical puede cambiar con la tilde, en donde pongamos la tilde. Por ejemplo, si nosotros decimos Miguel Hidalgo es un personaje, aquí dice célebre, ¿no? Pero nosotros queremos decir que es un personaje célebre. Entonces tenemos que utilizar la palabra adecuada, tenemos que poner un adjetivo, porque célebre es una palabra que va a calificar a personaje, que está modificando a personaje. Traje al abuelo para que celebre con nosotros. Aquí celebre es un verbo, ¿de acuerdo? Y va a ser distinta la escritura, a pesar de que llevan las mismas letras y en el mismo orden, solamente la posición de la sílaba tónica y la posición que nos va a decir dónde vamos a escribir la tilde va a cambiar, ¿de acuerdo? Aquí pasa de ser adjetivo, aquí ya no es un adjetivo, aquí ya es un verbo y yo celebré el acuerdo o yo celebré el acuerdo al que llegaron las partes, que también es un verbo. Si lo vemos ya de manera corregida, podemos decir Miguel Hidalgo es un personaje célebre. Y esta es una palabra esdrújula, porque no estoy diciendo celebre ni celebré, sino que la sílaba tónica, cuando yo pronuncio Miguel Hidalgo es un personaje célebre, la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Luego entonces, si yo aplico la regla de que todas las palabras esdrújulas llevan tilde, entonces tengo que ponerle la tilde en donde corresponde, que es en la antepenúltima sílaba. Célebre. Traje al abuelo para que celebre con nosotros. Aquí observa que celebre ya no, la sílaba tónica ha cambiado, ahora la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, lo que hace que esta palabra se convierta en una palabra grave. Pero como esa palabra grave termina en vocal, y nosotros sabemos que si las palabras graves terminan en N, en S o en vocal, no les vamos a poner tilde, entonces ya puedo decir que esto está bien escrito, porque así ya puedo leer, traje al abuelo para que celebre con nosotros. Pero si yo quiero esta conjugación, este mismo verbo, pero conjugado en primera persona y en pasado, puedo decir yo celebré el acuerdo al que llegaron las partes. Y cuando digo celebré, estoy viendo, claramente se escucha, que la última sílaba es la sílaba tónica en esta palabra. Y como termina en
vocal le voy a poner tilde. ¿Por qué? Porque ya sé que las palabras agudas se acentúan, es decir, llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal, según lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que, por eso les digo que hay que tratar de escuchar en voz alta las palabras para ver dónde podemos encontrar la sílaba tónica, dónde se encuentra la sílaba tónica. Bien, ahora bien, los adverbios que terminan en mente, tú sabes que un adjetivo es muy fácil volverlo un adverbio, es decir, una palabra que va a modificar a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo, es si agregamos la terminación mente y con eso básicamente lo estamos haciendo un adverbio. Pero si la escuchas bien, trata de decir esta palabra en voz alta y vas a ver que hay como una especie de dos sílabas tónicas. Útil, u y men. Útilmente, fácilmente, alegremente. ¿De acuerdo? Bueno, eso, como no podemos empezar a debatir cuál es la sílaba tónica aquí, que hay una que suena más y que siempre va a ser mente y todo eso, entonces lo único que tenemos que hacer es observar cuando estas palabras no son todavía adverbios, cuando son adjetivos y entonces no tienen la terminación en mente, vamos a ver si estaban escritas con tilde o sin tilde. Por ejemplo, útil lleva tilde precisamente porque es una palabra grave que termina en una letra distinta de N, S o vocal. Entonces lleva acento, lleva tilde. Fácil es el mismo caso, es una palabra grave que termina en L, entonces la voy a acentuar. Y como lleva tilde, cuando lo convierto en un adjetivo, entonces voy a mantener el acento gráfico, ¿de acuerdo? Voy a mantener la tilde aquí, útilmente y fácilmente. En cambio, alegre también es una palabra grave, pero que termina en vocal, termina en una E, por eso no le pongo tilde y cuando pasa alegremente, tampoco mantiene la tilde, ¿de acuerdo? Porque el adjetivo no la soportaba, ¿vale? Entonces, siempre que te encuentres con adverbios terminados en mente, haz este ejercicio de quitarles la terminación en mente, la terminación de adverbio y ver si estaba acentuada cuando era un adjetivo esa palabra y entonces podrás saber si esa palabra tiene tilde o no tiene tilde. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a parar aquí este videito y porque vamos a empezar con otro video, con otro tema que son diptongos, triptongos y hiatos.